Como en este caso, el caso de los chats del abogado Hermosilla que dan para todo. Una verdadera telenovela, como yo le decía, que tiene más rating que El Señor de la Querencia. Fíjese que ahora Ángela Vivanco aparece mencionada en estos chats donde supuestos favores previos a su nombramiento como ministra de la Corte Suprema, que podrían haber incidido en ese nombramiento, ¿no es cierto? Y luego estas comunicaciones continúan en el tiempo. Agustín Bianchetti nos tiene toda esta información. Agustín. Rodrigo, muy buenos días y a todos ustedes que nos están viendo. Aquí en estos chats que se dan a conocer durante el día de ayer por el medio CIPER, se dan cuenta una verdadera relación de confianza entre el abogado del poder Luis Hermosilla y la ministra actual de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Una serie de favores cruzados y una relación de mucha, pero mucha confianza entre ellos. Se hablaban también de amigos, de algunos viajes, de muchas juntas, de muchos cafés entre ellos, y que por supuesto podría haber un posible tráfico de influencias y por supuesto un conflicto de interés tremendo. Este es el titular que da el medio CIPER durante la jornada de ayer. Chats revelan los favores entre Hermosilla y la Suprema Vivanco. ¿Alguna posibilidad de que integren la sala penal mañana? Eso tiene que ver con una pregunta que le hace Luis Hermosilla a Ángela Vivanco sobre la posibilidad de integrar una sala penal que estaba viendo una causa que le interesaba y que involucraba a la Policía de Investigaciones. Recordemos que Luis Hermosilla, los tentáculos que se dicen de Luis Hermosilla también tienen que ver con lo que había en la Policía de Investigaciones. Él hablaba mucho con el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, también con Sergio Muñoz, exdirector de la PDI, que estuvo en prisión preventiva durante este año y que gracias a este audio que fue revelado en noviembre pasado, se abrieron estas aristas, ¿no? Con los directores de la PDI, ahora también con los poderes que habían ahí entre los distintos jueces. También hay otra arista, por ejemplo, con los exministros en el gobierno de Sebastián Piñera. Hay muchas, pero muchas aristas, Rodrigo, de este caso audio. Y bueno, aquí el medio CIPER detalla chat por chat, conversación por conversación, lo que tuvo Ángela Vivanco con Luis Hermosilla. Por ejemplo, se hablaba de integrar una sala penal. Se hablaba también de cómo la ministra Vivanco llegó a la Corte Suprema. Ayudada evidentemente por Luis Hermosilla. Se habla también de, por ejemplo, las gestiones que se hicieron con Andrés Chadwick, el exministro del Interior, ministro del Interior en la época en que Ángela Vivanco asume como ministra de la Corte Suprema. Las gestiones que se hicieron también con Hernán Larraín, ministro de Justicia en ese momento, y las gestiones que se han hecho también con los senadores, que también efectivamente eran los que votaban por la integración de los distintos ministros de la Corte Suprema. Hay muchos chats en este medio CIPER que vamos a estar revisando a continuación. Por ejemplo, Rodrigo, hay un chat del 7 de abril que tiene que ver con el nombramiento a Ángela Vivanco, 7 de abril del año 2018, lo tenemos acá. Hola Ángela, dice Hermosilla. Lo de la cuarta no me extraña porque ella integra habitualmente ahí. Bueno, esto tiene que ver con una conversación que tenían con la integración de la cuarta sala de la Corte Suprema, pero en el chat del 7 de abril del 2018... Ángela Vivanco le pregunta a Hermosilla, ¿cómo se ve, cómo ves la cosa? Y ahí Hermosilla dice, ACH, que para la Fiscalía y para la investigación son las siglas de Andrés Chadwick, exministro del Interior, habló ya con HL, Hernán Larraín, exministro de Justicia, y mandó un recado a la masonería, y yo voy a hablar con Cristian Letelier y Nelson Pozo, que son ministros del Tribunal Constitucional. Mil gracias, Luis, dice Vivanco. Excelentes noticias. Hermosilla le responde, hablé largo con Cristian Letelier, quedó totalmente en sintonía contigo, va a llamar a Fuentes Belmar, otro ministro de la Corte Suprema. Hermosilla, ¿alguien ha hablado con Lamberto, otro ministro de la Corte Suprema? Y ahí se da también una serie de conversaciones. Me dicen que en tu discurso, le dice Hermosilla a Vivanco, no hagas una apelación al feminismo o algo por el estilo. Y Ángela Vivanco dice, muchas gracias por las gestiones, Luis. Ayer estuve con Mario Desbordes, que tiene una oficina con el hijo de Lamberto, y quedó de verlo él directamente. 9 de abril de 2018 ya era el día en que la Corte Suprema
daba a conocer la quina de los ministros de la Corte, que tenía que ser uno escogido por el Ejecutivo. Y ahí la ministra Vivanco le dice a Luis Hermosilla: amigo, salió la quina y entre ellas estoy en esta quina. Y ahí Luis Hermosilla dice: felicitaciones. Hermosilla dice: ya le avisé a ACH, a Andrés Chadwick. Súper, ahí nos tenemos que reunir cuando él pueda. Y luego viene una serie de conversaciones donde la ministra Vivanco dice que ella se juntó con, por ejemplo, Felipe Kast, con Víctor Pérez, con Jaime Quintana, todos senadores, porque luego de que ella aparezca en la quina, el Senado también la tiene que ratificar. Y hay una conversación del 26 de mayo del año 2018 donde Luis Hermosilla dice: querida Ángela, ya le copié a ACH, Andrés Chadwick, me reuniré con él el fin de semana en su casa para ver tu tema. Te cuento de aquí a mañana. Te íbamos a llamar el jueves al mediodía, pero lo llamó SP, Sebastián Piñera, y no pudimos. Y ahí dice Hermosilla: me pide Andrés Chadwick que te quedes tranquila, que te insista que eres la candidata del presidente. Ahí hay una serie de gestiones entre Luis Hermosilla, abogado penalista, con Ángela Vivanco, que estaba siendo candidata a la Corte Suprema como ministra, con el gobierno de esa época, el gobierno de Sebastián Piñera, con el ministro del Interior de esa época, Andrés Chadwick. Hermosilla dice que se quede tranquila Ángela Vivanco porque es la candidata del presidente. Bueno, ahí son las evidencias, ¿no?, de los presuntos conflictos de interés que había, cómo Ángela Vivanco llegó a la Corte Suprema a raíz de todos estos chats con Luis Hermosilla, y que Luis Hermosilla evidentemente influyó en la decisión del Ejecutivo para nombrarla como la ministra de la Corte Suprema y la posterior ratificación del Senado. También hay otros chats, Rodrigo, que no tienen que ver con el nombramiento de la ministra Ángela Vivanco, sino que ya en el año 2020, cuando Luis Hermosilla y Ángela Vivanco eran amigos, se juntaban periódicamente. En el año 2020, por ejemplo, el 20 de abril, Ángela Vivanco muestra un desagrado por una indicación que iba a hacer el gobierno de Sebastián Piñera para rebajar el sueldo de los ministros de la Corte Suprema. Ángela Vivanco le dice a Luis Hermosilla: me siento muy decepcionada porque la gente que ha tomado parte en esto es gente que aprecio y conozco hace muchos años y nadie siquiera ha sido capaz de advertirme, y me llega la indicación, la que rebaja los sueldos de los ministros de la Corte Suprema, desde los senadores de oposición. Impresentable. Hermosilla le dice: me hace sentir muy mal porque te encuentro toda la razón. Y ahí Vivanco dice: Ward, en ese momento ministro secretario general de la presidencia, me escribe hoy un mensaje difuso que, si bien es cierto, no es menos cierto, tanto que le tuve que preguntar de qué estábamos hablando. Lastimoso. Hermosilla los tilda de ineptos y Vivanco dice: entre la ineptitud y la deslealtad, todo el mundo muy molesto y frustrado. Uf. Termina ahí la conversación con Hermosilla. Y bueno, este reclamo de Ángela Vivanco, 3 horas después, solo 3 horas después, tuvo resultados, y Luis Hermosilla le dice a Ángela Vivanco: Ángela, retirada la indicación del Ejecutivo que hacía que los ministros de la Corte Suprema bajaran sus sueldos. A esto hay que recordar que un ministro de la Corte Suprema hoy gana entre 10 a 13 millones de pesos, Rodrigo. No, tremendamente grave lo que revelan estos chats, porque no solo se influye en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, sino que una vez que son nombrados, aparentemente se le cobra el favor y se le pide que intervengan de una u otra manera en la integración de las salas, con un fallo para favorecer las intenciones del abogado Hermosilla, puede presumir uno. Bastante grave, y seguramente van a seguir apareciendo chats que revelan estos nexos sórdidos, diría yo, entre el abogado Hermosilla y el Poder Judicial. Agustín, vamos a sumar a la conversación a nuestro analista político estrella, Mauricio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, pues aquí estamos. ¿Qué te parece estas revelaciones cada día más impactantes de los chats del abogado Hermosilla? Aquí hay varias cosas que destacar y me cuelgo un poco de lo que decía Agustín recién. Una de las características de una democracia sana es precisamente la independencia del Poder Judicial. Eso siempre ha sido considerado en todos los indicadores de democracia y de calidad de la democracia. Y hoy día, precisamente, lo que está en cuestión
es esa independencia del Poder Judicial. Entonces ya hay un impacto negativo sobre la institucionalidad democrática propiamente tal. En segundo lugar, hay varios ingredientes que la gente, conceptos que la gente se va a tener que comenzar a familiarizar, Rodrigo Agustín. Tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho, esto de, que decías tú, devolver favores. Estamos hablando del Poder Judicial. Y mucha gente ha empatado o ha comparado el caso Penta y el caso Soquimich con el caso Audios o el caso Hermosilla. Sin embargo, son bien distintos, fíjate. Porque en el caso de SQM o Penta, la bomba explota en los partidos políticos y en el Congreso. Correcto. Y en esta oportunidad, la bomba explota en el Poder Judicial. En consecuencia, durante 10 o 15 años, la democracia chilena ha sido sometida a un estrés de desconfianza, tanto derivado del financiamiento irregular de las campañas político-electorales, como de una situación ya prácticamente flagrante de incidencia directa del Ejecutivo en el Poder Judicial y viceversa. Y eso, naturalmente, que daña la estructura misma de la democracia. ¿Cómo, díganme ustedes, le vamos a pedir el 26 y 27 de octubre a la gente que salga a votar con voto obligatorio a una clase política que hoy día nos brinda estas malas noticias o este triste espectáculo? Entonces, a veces le exigimos mucho a la ciudadanía y le exigimos muy poco a la élite. Esto no es primera vez que sucede. Hemos tenido situaciones análogas, lo que pasa es que ahora estamos en un ambiente mucho más explícito de vulneración del Poder Judicial por parte del Poder Político, y eso nos va a traer serias consecuencias. De hecho, en las encuestas, y con esto cierro, Rodrigo, ya lo están mostrando. No solamente los partidos políticos y el gobierno están en el fondo en los niveles de confianza institucional. Y no solamente bueno, oposición también, ¿eh? Oposición también. Y ahora los tribunales de justicia, la fiscalía, van a comenzar a acompañar a los partidos políticos y al Congreso en esa zona baja de la confianza institucional. Por lo tanto, ahí tenemos un problema nuevamente estructural, y lo único que nos va quedando como instituciones neutrales de la democracia, es decir, instituciones que no han sido corrompidas, claro, está el famoso Paco Gay que le decían, o el Milico Gay que también lo mencionaban así, pero las Fuerzas Armadas hoy día son las únicas que flotan en este ambiente. Claro, cuando uno de repente le dicen existe un poder en las sombras, uno dice no, esto es teoría de la conspiración, sí. ¿Qué poder en las sombras? Pero esto revela que efectivamente hay un poder en las sombras desde lo más alto que permea las instituciones y afecta la igualdad ante la ley. Perfecto. Agustín, no sé, sí. ¿qué te parece a ti estas últimas revelaciones que dan cuenta claramente? O sea, que uno no puede haber una doble lectura respecto de la influencia del abogado Hermosilla en el Poder Judicial. Da cuenta también, Rodrigo, Mauricio, que los favores se pagan, porque Luis Hermosilla, gracias a Luis Hermosilla, o por lo menos los chats dan cuenta, Ángela Vivanco pudo llegar a la Corte Suprema. Pero una vez que Ángela Vivanco es ministra de la Corte Suprema, que integra salas, que resuelve, que hace fallos judiciales, Luis Hermosilla también tenía intereses y también le pedía favores a Ángela Vivanco. De hecho, Siper titula así, dice, puede ser que integres esta sala, una sala que estaba viendo temas que involucraban a la Policía de Investigaciones, algo donde Luis Hermosilla tenía evidentes intereses, porque Luis Hermosilla era abogado en ese momento del Ministerio del Interior, hablaba mucho con Sergio Muñoz, exdirector de la PDI, también Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, que fueron imputados por revelación de secreto durante este año, por lo menos en el caso de Sergio Muñoz. Entonces, Luis Hermosilla le pedía favores también a Ángela Vivanco una vez que está en el poder. Entonces, el tema de los conflictos de interés entre, por ejemplo, Luis Hermosilla, que era un abogado penalista, pero que trabajaba, que tenía muchas redes y que hacía favores, por ejemplo, al nombrar o ayudar, al juntarse con Andrés Chadwick para poder ayudar
a Ángela Vivanco a llegar a la Corte Suprema. Bueno, eso después, cuando Ángela Vivanco estaba en la Corte Suprema en el año 2020, ahí en los chats dice que Luis Hermosilla le pide este favor de que integre a esta sala penal. También hay otros chats que da también el mismo medio CIPER en la misma noticia. Dice que hay unos chats donde Ángela Vivanco le habría entregado información a Luis Hermosilla que todavía no era pública. En el año 2020, también el 28 de febrero, Ángela Vivanco dice cómo te fue con lo conversado, porque también esto es un tema importante, Mauricio, Rodrigo, son conversaciones que están en los chats de WhatsApp. Pero el medio dice que Luis Hermosilla y Ángela Vivanco también hablaban por teléfono fijo, porque era más seguro. No por WhatsApp, que obviamente aquí están todos los registros, pero no sabemos lo que, por ejemplo, habrán dicho por teléfono fijo o incluso en sus distintas juntas, en sus distintos viajes también, o en los cafés que dicen ahí en el chat que se iban a juntar, se iban a reunir. No, entonces, claro, hay información que por lo menos está incompleta en los chats, pero sí se da, uno puede ir descifrando más o menos a qué se trataba. Según el medio CIPER, Ángela Vivanco le pasa una información que todavía no había sido revelada, no era pública, sobre recursos que afectaban a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Le pasa esta información a Luis Hermosilla, una información que todavía no era pública y que claramente era de un evidente interés del abogado Luis Hermosilla, al ser abogado en ese momento, al trabajar para el Ministerio del Interior, Rodrigo, Mauricio. Por eso es que yo digo que aquí los favores se pagan. Primero Luis Hermosilla ayudó a Ángela Vivanco a llegar a la Corte Suprema, luego Ángela Vivanco le habría ayudado también a Luis Hermosilla con otros temas, ¿no? Con temas judiciales que se ven propiamente del Poder Judicial, y tiene que ver con lo que decía Mauricio al principio, la independencia del Poder Judicial acá está en juego. Claro que sí, uno entiende que son conversaciones de WhatsApp y que tenemos solo una parte de lo que pesa, que son 800.000 hojas de conversaciones por WhatsApp con muchísimas personas que conversaban por teléfono. Claro, es imposible saberlo.